Buenos días, somos Isabela Ruiz, Marina Verdes y Lourdes Arancón y os venimos a hablar de nuestro trabajo de Raserca que estudia la viabilidad de la fusión como fuente de energía renovable. Pues nosotras, gracias a la oportunidad de poder viajar a Alemania el año pasado y hacer las prácticas de laboratorio en el Forschungszentrum, aprendimos un montón sobre energías renovables y energías fósiles. Entonces, estas últimas tienen un impacto súper fuerte en el medio ambiente, como ya veis, el global warming, todo esto, seguramente ya lo sabéis. Y pues esto nos empujó a investigar un poco más sobre estas energías y cómo podríamos revertir o intentar cambiar este cambio climático. Bueno, ya os lo hemos explicado porque he explicado. Vale, primero empecemos explicando algunos conceptos básicos sobre el tema para que podáis entender un poco la presentación. Entonces, primero, ¿qué es la fusión nuclear? Pues es un proceso por el que dos núcleos de átomos ligeros, generalmente el hidrógeno y sus isótopos, el deuterio y el tritio, se unen para formar un núcleo más pesado y en este proceso liberan grandes cantidades de energía y partículas, como veis aquí. Y bueno, en la Tierra, para que esto tenga lugar, para que los núcleos que están cargados positivamente venzan las fuerzas de interacción de repulsión, es necesario un acelerador de partículas. También existe la fisión nuclear, que se suele confundir con la fusión ya que sus nombres son muy parecidos, pero son procesos completamente distintos. Como podemos ver, la fisión es un proceso de obtención de energía por el cual un núcleo pesado es bombardeado con neutrones. Entonces, eso provoca que el núcleo se parta en dos y también libere neutrones y fotones. Esos neutrones, a su vez, impactarán con los núcleos y harán una reacción en cadena que es muy peligrosa y se tiene que controlar muy de cerca porque es muy peligrosa. Y este proceso se lleva a cabo en las centrales nucleares. Vale, como ambos procesos son bastante complicados y los nombres se parecen un montón, vamos a señalar algunas de las diferencias para que más o menos os orientéis un poco. Entonces, la primera diferencia es que la fusión nuclear es un proceso de unión de átomos, mientras que la fisión hace todo lo contrario, sino que separa átomos. La fusión utiliza como combustible los isótopos del hidrógeno y la fusión el uranio enriquecido, que es un material radiactivo, luego también lo veremos. La fusión nuclear se da en el Sol, o sea, la energía que nosotros recibimos del Sol nace de la fusión nuclear. Y luego también la fusión nuclear genera un gas inocuo, que inocuo quiere decir que no es peligroso, sí, que es el hidrógeno. Y la fisión nuclear, en cambio, deja residuos radiactivos, que seguro que habéis oído hablar de ellos, pero que son perjudiciales para la naturaleza. Luego la fusión nuclear genera muchísima energía, 4 veces más que la fisión, y es un proceso intrínsecamente seguro, es decir, que en teoría no tendría que haber nada que pudiera causar un desastre como el de Chernóbil, que fue por culpa de la explosión de una central nuclear. Y pues esto sí que es súper importante, que la fusión aún está en desarrollo, es decir, que es un proyecto súper idealista y que están trabajando actualmente en ello, pero que no se utiliza ahora como método de energía renovable. En cambio, la fisión sí, y ya está en marcha desde hace muchos años. Vale, pues como acaba de decir Malena, la fusión nuclear aún está en desarrollo y actualmente el proyecto que está trabajando en ello se llama ITER, que cuenta con la colaboración de más de 35 países, entre ellos España, y su objetivo es construir el tokamak, que es esta imagen que veis de fondo, más grande del mundo, capaz de calentar el plasma hasta 100 millones de grados. Vale, pues debido a los procesos... El ITER consta de una máquina experimental para aprovechar la energía de fusión en la que se crea un campo magnético que se le inyecta hidrógeno o deuterio calentado por radiación de microondas. Esto hace que la temperatura del gas ascienda lo suficiente para que se ionice, o es decir, que se convierta en plasma. Entonces, estas partículas ionizadas se verán fuertemente afectadas por el campo magnético y tenderán a seguir las líneas de campo, lo que hará que se confinen y no puedan escapar.
Y esta parte es muy importante ya que no existen materiales lo suficientemente resistentes para soportar tan altas temperaturas. Y es por eso que hay una investigación pendiente, bueno, que se está mirando de descubrir materiales más resistentes a tan altas temperaturas. Entonces, como acabamos de explicar, era muy difícil hacer una parte experimental práctica porque no nos podemos meter en un laboratorio a hacer reacciones nucleares porque la liaríamos parda. Entonces, pues nos hemos centrado más o menos en el conocimiento que tiene la población sobre estas energías. Entonces, hemos encuestado a 220 usuarios con diferentes preguntas sobre la fusión y la fisión y luego hemos entrevistado a 4 expertos en el ámbito. Las encuestas a la población. La mayoría de la gente que contestó las encuestas pertenecen a la población activa de nuestra sociedad y tienen un nivel culto medio. Entonces, como podemos ver, la gran mayoría de los encuestados entiende que hay una gran diferencia entre fusión y fisión, pero no sabrían decir cuál es, ya que un 70% asocia la fusión con riesgo, armas, contaminación y peligro. También podemos observar que mucha gente desconfía del potencial de la fusión para sustituir a la fisión en un futuro. Y finalmente, como podemos observar, el 91% de los encuestados desconocen qué es el proyecto ITER y es por eso, por esta desinformación, que hemos creado un vídeo didáctico para concienciar a futuras generaciones sobre los problemas del cambio climático. Vale, para hacer las entrevistas pues contactamos con bastantes expertos en el ámbito y que además trabajaban en ITER y conseguimos entrevistar a 4 personas. Les hicimos preguntas también relacionadas pues, en el proyecto en el que están trabajando, también sobre la fusión nuclear, sobre sus beneficios, la comercialización y sobre las energías renovables. Entonces, el primer entrevistado es Richard Coben, que es miembro del equipo ejecutivo de Fusion for Energy, que es la empresa que se encarga de la contribución europea a ITER. Y lo más remarcable así que dijo fue que está muy bien que nos vayamos concienciando ya sobre el medio ambiente y tal, y el cambio climático, porque somos la próxima generación y depende de nosotros hacer del planeta un lugar más verde. La segunda entrevistada es Macarena Inés Vázquez y es científica de varias terras ITER, y lo más importante así que dijo fue que si se consigue llevar a cabo la fusión nuclear se obtendrían grandes cantidades de energía sin emisiones de CO2, entonces se podría frenar e incluso llegar a revertir el cambio climático. Bueno, aquí son 2 entrevistados más que también fueron muy importantes. Más o menos todos dijeron lo mismo, y es que tiene lógica que dijeran lo mismo porque más o menos el trabajo iba sobre las energías renovables, y los puntos más destacables así que los 4 tuvieron en común, el primero fue la complejidad del proyecto, ¿no? Los retos que tiene ITER, que simplemente son pues, la construcción y la manipulación de todos los materiales que requieren pues, estas instalaciones, y luego el manejo y el control del tritio, que son estos isótopos del hidrógeno. También coincidieron todos en las ventajas de la fusión, que son pues, que es un uso que usa un combustible que no es inacabable, es muy abundante en la Tierra, y esto pues, podría evitar guerras económicas entre países, que ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, con el petróleo, que hay países que se pelean por el petróleo, pues esto con la fusión no pasaría, porque el combustible es muy abundante. Gracias a la energía que produciría la fusión seríamos capaces de frenar el cambio climático y ya está. Vale, y que no es intermitente, o sea, la fusión nuclear podría producir energía constantemente sin parar. El tercer punto en el que coincidieron son las causas del rechazo de la fusión. Los 4 eran muy conscientes de que la fusión no era un término
que estuviera o que fuera conocido en nuestra sociedad, y que insistieron que era muy importante la educación sobre energías renovables porque las futuras generaciones que vienen pues, conozcan estos métodos y decidan pues, invertir su tiempo o su trabajo en ello. Y el último punto es la situación actual. Los 4 también destacaron que el proyecto ahora mismo está más o menos al 30, 40, 50% de desarrollo, pero que aún queda muchísimo trabajo por hacer, que más o menos aproximan que en el 2050 o así, o sea, que imaginaros todo lo que queda aún, estaría pues listo para probarlo y empezar a producir energía ya a nivel comercial, y pues que es muy importante que la gente sepa esto, pues porque hay muchísimos futuros científicos que se podrían dedicar a esto y realmente es un cambio fuerte. Como conclusión que podemos sacar de este trabajo es que la gran mayoría de la gente asocia la fusión con la fisión y por eso le ponen connotaciones negativas. También nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el proyecto ITER, para la gente que trabaja en él y también para la sociedad, ya que si fuese exitoso pues habría un gran cambio ambiental, político y económico. Y finalmente podemos concluir que la fusión nuclear es un proyecto muy ambicioso y con grandes expectativas que, aunque no se lleve a cabo hasta mediados de siglo, supondría un gran impacto global. Y ya está.